Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Hoy vamos a estar analizando en profundidad uno de mis negocios preferidos en bolsa, el cual es Google. Es una compañía que durante mucho tiempo fue nuestra principal posición en el portafolio de largo plazo, hasta que estuvimos recortando posiciones. También ha sido durante mucho tiempo nuestra principal posición en el portafolio de trading. Llegó a ser más del 20% del portafolio de trading en dos momentos diferentes de la historia del mismo. Y bueno, vamos a estar analizando por qué me gustan tanto las acciones de Google. Ahora es verdad que no tenemos exposición a la misma desde el punto de vista del portafolio de trading, pero en el portafolio de largo plazo sigue siendo una posición muy importante. Hoy vamos a estar analizando cómo genera dinero Google, qué tal fue su reporte de ganancia, por qué cayeron las acciones, qué operaciones de trading sí estuvimos haciendo con la misma y también qué operaciones hicimos para el portafolio de largo plazo. También vamos a estar analizando cuáles son sus principales competidores y también vamos a estar viendo si realmente estamos pagando un valor justo ahora mismo por Google, hasta dónde podría caer y a qué precio me gustaría comprar un poco más agresivo. Como siempre, hacemos aquí en el canal análisis técnico y fundamental bien profundo en esta compañía. Así que sin más, vamos a comenzar. Antes de empezar con el análisis de Google, quiero recordarle que el próximo 30 de agosto vamos a tener nuestro primer evento presencial aquí en la ciudad de Naples, en Florida. Vamos a tener algunos de los principales exponentes de trading, inversiones y emprendimiento de habla hispana. Y además de eso, estamos ofreciendo un descuento muy sustancial. Fíjense que le quedan $99 apenas la participación con el código Academia30. Ya tenemos más del 60% de las plazas cubiertas, así que apúrense, pueden visitar academiadeinversores.com/event y también pueden escribirnos a info@academiadeinversores.com para más información. Empezamos. En este primer segmento vamos a ver cómo es que Google genera dinero, cuáles son sus principales competidores y cuál fue el crecimiento de todos estos segmentos en el último reporte de ganancia. Podemos ver aquí que todavía Google Search sigue siendo el principal negocio de la compañía. Este es un negocio tradicional. Cuando usted quiere hacer una búsqueda en Internet, abre su navegador, busca y bueno, normalmente Google es su buscador por defecto. Cuando usted busca, bueno, ahí le aparecen las páginas ordenadas según Google, el algoritmo de Google le ordena estas búsquedas y bueno, de esa forma Google puede mostrar publicidad en todas estas páginas. Se pensaba que todo este segmento de Google Search iba a desaparecer una vez que la inteligencia artificial entrara en el mercado, ya que las personas iban a buscar directamente en distintas plataformas, como vamos a ver en un momento. Sin embargo, fíjense que en el último trimestre se aceleró muchísimo el crecimiento de este segmento y fue de un 17% año sobre año. Pasó de 54.1 billones a 63.2 billones. ¿Cuáles son los principales competidores de Google en este segmento? Bueno, ahí tenemos a Microsoft Bing, tenemos a OpenAI con su buscador ChatGPT, tenemos a Anthropic con Claude, tenemos a Apple también con Safari y bueno, también Baidu en China, aunque los productos de Google no se permiten en China. Así que es bastante impresionante este crecimiento del 17%. Yo realmente pensé que iba a ser mucho menos, pero bueno, dio una buena sorpresa. También tenemos por acá a YouTube Ads. Esto se ha vuelto un segmento también muy importante. Cuando usted ve un video en YouTube, ahí le aparece la publicidad. También las personas han estado viendo mucho contenido de streaming en YouTube. De hecho, podemos ver cómo el crecimiento ha sido del 13% año sobre año. Realmente es bastante bien para el crecimiento que veníamos viendo en trimestres anteriores. Ahora, ¿cuáles son los principales competidores? Bueno, aquí tenemos todas las plataformas de streaming como Amazon, Netflix, Snap, Meta, incluso TikTok, que también son plataformas que monetizan su servicio de streaming. Y bueno, aquí tiene también bastante competencia. Seguimos por acá con Google Subscription. Bueno, aquí tenemos muchos negocios diferentes. Ten en cuenta que aquí podemos poner, por ejemplo, Drive, Google Lens, Google Maps, todos esos servicios que ellos ofrecen. Podemos ver que en el caso de los servicios, realmente el crecimiento también fue bastante impresionante, 15% año sobre año, pasando de 11 a 12 billones. Como pueden ver, si juntamos todo esto, tenemos todos los Google Services, lo que son servicios de la compañía, que tuvieron un aumento de 82.5 a 94.5 billones, un sólido incremento de más del 10%, de hecho alrededor del 15%. Ahora, ¿cómo más genera Google dinero? Bueno, Google Cloud tiene la tercera mayor plataforma en la nube. Aquí fue el mayor crecimiento, fue brutal. Creció más de un 80%, exactamente un 82% Google Cloud año sobre año. No me voy a extender mucho aquí porque vamos a dedicar un segmento específicamente a este segmento de Google Cloud, ya que viene siendo el de mayor crecimiento de la compañía y fíjense que se ha convertido en el segundo segmento por ingresos totales. ¿Con quién compite Google? Bueno, aquí tiene competencia bastante dura, junto con Azure de Microsoft y AWS de Amazon, son las tres mayores plataformas de la nube por mucha diferencia del mundo.
aunque tenemos otras un poco más pequeñas como IBM Cloud, Alibaba Cloud, Oracle Cloud, que bueno, son ya competidores un poco menores. También tenemos por aquí Other Bets. ¿Quién tenemos en Other Bets? Bueno, aquí podríamos incluir, por ejemplo, Waymo, su vehículo autónomo, que bueno, compite con el vehículo autónomo, por ejemplo, de Tesla. Entonces, ya sabemos cómo hace dinero Google. Estos son sus principales segmentos. No se preocupen, más adelante también vamos a ir a visitar su reporte de ganancia un poco más en profundidad. Pero bueno, quería un poco hablar del negocio general en este primer segmento. A continuación, vamos a analizar un poquito más en profundidad su último reporte de ganancia y le voy a dejar saber qué fue lo que más me gustó y las cosas que me preocuparon. Lo primero que llamó la atención de su reporte de ganancia fue el brutal incremento en Google Cloud, que aumentó un 82%. Esto hizo que también los beneficios operativos se dispararan más de un 200%, lo cual, bueno, fue bastante impresionante. Aquí lo vemos, 82% de crecimiento, principalmente debido a la demanda en infraestructura AI y también en soluciones AI. De todas formas, vamos a hablar un poquito más acerca de esto porque hay varios puntos que quiero tocar. También vemos que hay una gran adopción de Gemini Enterprise, con un 90% de crecimiento año sobre año. Esto es bueno. Gemini es un modelo de inteligencia artificial y bueno, ha estado, yo diría, bastante bien en crecimiento, aunque hemos tenido algunos problemas en sacar una versión un poco más, yo diría, avanzada, si comparamos con los últimos lanzamientos que han hecho tanto Claude como también OpenAI. Principalmente están diciendo que tiene algunos problemas con su generador de código y bueno, por eso no han lanzado la nueva versión. Podemos ver también que, bueno, en términos generales, el crecimiento de ingresos fue muy sólido, 24% año sobre año. Esto fue se aceleró con respecto al 14% del año anterior. Muy importante también, vean cómo los márgenes operativos pasaron del 32 al 34%. Muy importante, tengan en cuenta esta línea de aquí. Vean cómo Other Incomes, otra fuente de ingresos, pasó de 2.6 billones a 97 billones. Y esto es un punto que vamos a estar analizando un poco más adelante. También había comentado que Google Services en general siguió creciendo muy bien y aquí los márgenes operativos son de más del 40%. Así que bueno, el 40% de los ingresos que vienen de servicio van directamente en forma de ganancias. También hay una cosa muy importante que creo que la podemos leer por acá y es que la cantidad de órdenes que tiene son impresionantes. Aquí lo vemos, tienen 514 billones de dólares en órdenes, es decir, que es ya dinero que se comprometieron en comprar en productos y servicios de Google, lo cual también fue un incremento de más de doble dígito año sobre año, más de 50 billones por encima de lo que habíamos tenido en el trimestre anterior. Es decir, que realmente se espera que para los próximos trimestres el crecimiento siga siendo bastante positivo. También hay que decir que todavía la compañía tiene alrededor de 240 billones en cash y otras inversiones de corto plazo, así que realmente el riesgo de bancarrota es extremadamente bajo. Ahora, cosas negativas. Habíamos hablado del EPS. Las ganancias por acción, fíjense cómo se dispararon de 2.31 dólares el año pasado a 9.11 dólares este año. Eso hizo que el PER de Google cayera de una manera brutal. De hecho, fíjense cómo estamos pagando 15 veces beneficios ahora mismo. Que bueno, realmente es una locura teniendo en cuenta el crecimiento que viene dando Google. Ahora, ¿dónde está el truco? Bueno, de estos 9 dólares y 11 centavos, aproximadamente 6 dólares y 26 centavos son de ganancias no realizadas en inversiones tanto en Anthropic como SpaceX. La compañía había hecho inversión en estas dos compañías, las dos compañías han subido mucho, SpaceX salió a bolsa pública, Anthropic no, pero su valor en privado ha subido bastante. Y bueno, esas inversiones que tiene Google ahí, ellos lo están valorando en aproximadamente 6 dólares y 26 centavos y eso se lo sumaron acá a la parte de las ganancias por acción. Es un poco truco porque sí, es dinero que tiene Google, pero bueno, realmente si el día de mañana SpaceX y Anthropic pierden valor, por supuesto, esas ganancias por acción van a estar ahí bajando y va a afectar el tema de las ganancias por acción. Ahora, fíjense, si excluimos esa cantidad, vamos a ver si excluimos esta cantidad en cuánto quedaría el PER, el ratio precio-ganancia actual de la compañía, que a mí personalmente es lo que me interesa. Cosa negativa también, el flujo de caja fue negativa. Hacía muchísimos años que no teníamos a Google generando un flujo de caja negativo. Y bueno, estuve mirando el historial y por lo menos desde el 2001, que es que vi que empezamos a ver números públicos de la compañía, no tenemos un año con flujo de caja negativo y todo parece indicar que el próximo año va a ser el primero. Vea cómo el flujo de caja, esta es una compañía que generaba más de 20 billones de flujo de caja positivo al año. Bueno, tuvimos casi 6 billones en flujo de caja negativo este último año. Este último trimestre, disculpen. ¿Y por qué esto es importante? Recuerden que el flujo de caja libre se utiliza para recompra de acciones, pago de dividendo, que ya Google paga dividendo, repago de deuda,
también para nuevas adquisiciones, también para expansión del negocio de la compañía. Y bueno, si tienes flujo de caja negativo, por supuesto, no vas a tener con qué afrontar todos estos gastos que le estoy mencionando. También hay que comentar, si quieren llevar su trading inversión al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos todas las compra y venta para los portafolios, análisis profundo de compañías, directo diario para miembros, servidor Discord. Tenemos el Stock Tracker para que le dé seguimiento al fair value o valor intrínseco de las compañías, así como su precio objetivo. También tenemos los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras y temas generales de bolsa, además de libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView y mucho más. Va a poder encontrar el enlace tanto en el comentario destacado como en la descripción de cada uno de los videos del canal. Otro aspecto muy importante en la compañía y que todos estamos pendientes fue el Capital Expenditure. Recuerde que el Capital Expenditure es lo que la compañía gasta en gastos de capital, por ejemplo, en compra de equipamiento nuevo, que ahora con todo el tema de la inteligencia artificial ha estado teniendo que gastar cantidades brutales en este tema. De hecho, fíjense si fue brutal la cantidad de dinero que gastó en Capital Expenditure, que duplicó nuevamente año sobre año este gasto. En el mismo trimestre del año anterior habían sido 22 billones, esto se fue hasta los 44 billones y llevamos ya 2 trimestres consecutivos más que duplicando el crecimiento de Capital Expenditure año sobre año. Además, ten en cuenta que este Capital Expenditure fue ligeramente mayor de lo que se esperaba unos 44.8 y bueno, se fue hasta 44.9. Pueden ver por acá que, bueno, esto por supuesto, si usted le quita a la cantidad de flujo de caja que la compañía genera el Capital Expenditure, ahí le va a quedar el Free Cash Flow. Y bueno, si el Free Cash Flow quedó negativo, esto significa que la compañía gastó más de lo que generó de caja. Ahora, todos nos preguntamos, ¿y qué hace entonces la compañía para financiarse si tiene flujo de caja negativo? Bueno, entre otras cosas, emitir acciones. Esta es una compañía que históricamente recompraba acciones, lo vamos a ver aquí. Como trimestre tras trimestre, Google recompraba acciones y vean lo que ha tenido que hacer en los últimos 2 trimestres. Ha tenido que emitir acciones. No ha sido una locura, realmente tampoco es que esté diluyendo demasiado a los accionistas, pero sí emitió unos 50 billones en acciones nuevas. Es una compañía muy grande, no se siente tanto esta dilución, pero bueno, no deja de ser una compañía que pasa de recomprar acciones a diluir a los accionistas. Y cuando nos diluyen, cada acción que tenemos en nuestro poder vale menos. Otra cosa que llamó muchísimo la atención, a mí me llamó mucho la atención, es el aumento de la deuda. Vamos a ver si se lo puedo enseñar por acá. Vean cómo la deuda de largo plazo pasó de 46.5 billones a 98 billones. Es un aumento significativo. Podemos ver cómo la cantidad de liabilities, esto, fíjense que aumentó de 180 a 281 billones. Estos son los pasivos. Aumentaron muchísimo los pasivos en 100 billones. Es significativo. También es verdad que los activos aumentaron de una manera significativa, pero bueno, no deja de ser significativo que una compañía que siempre había tenido un balance sheet tan saludable como Google, bueno, ya estamos empezando a ver algunos problemas. Podemos pensar que hasta ahora no es un problema grave, no diluyen tanto, la deuda todavía sigue bastante controlada, pero bueno, si seguimos así los próximos trimestres, yo diría que cada vez este balance sheet se va a ver un poco peor, ¿ok? Otra cosa que me preocupó del reporte de ganancia es que el Google Network volvió a caer. Lo habíamos visto aquí, que todos los segmentos prácticamente estaban creciendo y Google Network sigue bastante estancado. ¿Qué es Google Network? Cuando usted quiere monetizar, por ejemplo, su página web, una manera de hacerlo es simplemente se une a Google Network y Google va a empezar a mostrar publicidad en su página web. Como pueden ver, el crecimiento fue negativo. Y bueno, esto es una tónica que estamos viendo, es decir, Google Network sigue bastante estancado. Y bueno, por último, vemos que Other Bets, que aquí tenemos, por ejemplo, Waymo. Este segmento, a pesar de que los ingresos, usted lo ve aquí, bueno, los gastos que está generando son significativos, es decir, no logra generar ningún tipo de ganancias con esos otros segmentos, ¿ok? Entonces, como pueden ver, no diría que fue un desastre el reporte de ganancia, pero bueno, sin duda puso un poco de presión todas esas cosas negativas que le acabo de mencionar. Déjeme mencionarle un par de cosas acerca de Google Cloud, que bueno, viene siendo la máquina de crecimiento de Google. Y después vamos a pasar directamente a ver cómo quedaron los múltiplos luego del reporte de ganancia. Antes de pasar a ver los números fundamentales de Google, vamos a detenernos en par de gráficas y hablar un poco más de Google Cloud, la gallina de los huevos de oro de la compañía con este brutal crecimiento del 82%. Fíjense cómo el 82% de crecimiento fue una aceleración considerable con respecto a trimestres anteriores. De todas formas, ya venía acelerándose el crecimiento, siempre por encima del 20%, pero bueno, se aceleró ya hace 2 trimestres a más del 40%. Superó el 60% en el anterior y ahora se acaba de disparar al 80%. Además, vean cómo los márgenes operativos no han dejado de subir
y ya se sitúan en el 36%. También una cosa muy importante y es que la cantidad de órdenes que sigue recibiendo Google para el futuro sigue siendo brutal. Ahora mismo te estamos hablando de que la cantidad de órdenes que tiene Google representa 5 veces los ingresos de la compañía. Es decir, que los ingresos potenciales de aquí a varios años podrían multiplicarse por 5. Esto no significa que el 100% de esos contratos se van a firmar y que los ingresos de Google se van a multiplicar por 5, pero bueno, es al menos clientes que han dicho que están interesados en los productos de la compañía. También tengan en cuenta que ya Google está vendiendo sus TPUs, que esto es algo que no hacía antes. Podemos ver aquí cómo también tienen ingresos ya de ventas de TPUs. Estos TPUs se utilizan para entrenar modelos de inteligencia artificial, por ejemplo. Desde el punto de vista de rentabilidad, para Google es mejor ellos poseer los TPUs dentro de Google Cloud y que otras personas se los alquilen, no venderlo directamente. Pero bueno, si logran venderlo directamente es otra fuente de ingresos. También nos dijeron en el último reporte de ganancia que la demanda de su plataforma Google Cloud fue altísima, sobre todo porque hay muchas compañías que necesitan entrenar sus modelos de inteligencia artificial, necesitan de hecho desplegar su sistema de inteligencia artificial y bueno, van y contratan los servicios de Google. También dice que el 90% de las compañías del Fortune 100, de las 100 compañías más grandes de la bolsa, el 90% utilizan Gemini Enterprise. No quiere decir que todas se gasten cantidades enormes de dinero, pero todas las usan. Y bueno, esto fue otra fuente también de ingresos bastante considerable. Ellos también tienen otro producto en Google Cloud que se llama Vertex AI. ¿Qué es Vertex AI? Bueno, es una aplicación para desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial, entrenar modelos, ajustar modelos existentes, desplegar aplicaciones de AI. Viene siendo muy exitoso Vertex AI y bueno, esto hace también que el crecimiento sea explosivo. También los clientes que ya existen dentro de Google Cloud se están gastando más dinero y por supuesto esto también genera mucho más ingresos. Entonces, como pueden ver, realmente fue una avalancha de cosas que hizo que Google Cloud se disparara. ¿Es sostenible ese crecimiento del 82% a largo plazo? No lo creo, pero bueno, por ahora sigue siendo brutal y como vimos ahí, realmente la cantidad de órdenes que tienen para los próximos años es altísima. Podemos ver aquí que luego de las caídas, Google perdió los 4 trillones de capitalización de mercado, sigue siendo una de las compañías más grandes, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo, pero bueno, hace poco la veíamos por encima de los 4 trillones. Otra cosa que llama la atención, estamos bastante por encima del fair value por flujo de caja. Pueden entender que con una compañía que se pronostica que en el próximo año genere flujo de caja negativo, bueno, conocemos las proyecciones por este modelo de evaluación, no se ve tan interesante. Segunda cosa que llama la atención también, su modelo de la cantidad de ganancias por acción versus el crecimiento futuro. Esta es la fórmula de Benjamin Graham para calcular el fair value. Nos dice que está al doble de su fair value valor intrínseco, pero bueno, hay un poco de truco aquí. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la cantidad de ganancias por acción, vemos que la compañía aumentó sus ganancias por acción de una manera brutal durante el último trimestre, pero bueno, habíamos dicho que de esta cantidad de ganancias por acción debíamos sustraerle la cantidad de ganancias no realizadas en Anthropic y SpaceX. Vamos a hacer el cálculo, vamos a quitarle estos $6.26, que son ganancias no realizadas, menos la cantidad de ganancias por acción que reportaron. Esa debería ser la cantidad real de ganancias por acción. Luego dividimos el precio actual, $319 más o menos, entre esa cantidad de ganancias por acción. Y bueno, esto es lo que nos dice que el PER real que deberíamos estar pagando por Google estaría en torno a 23 veces. ¿Por qué esto es significativo? Porque si se fijan, 23 veces sí es ligeramente por debajo de sus promedios históricos, pero bueno, no es tan barato como 15 veces. De hecho, cuando nos vamos a los ratios históricos, ese PER de 15 veces estaría en mínimo de 10 años. Es decir, en los últimos 10 años nunca habríamos pagado un PER tan barato en Google. Sin embargo, ya si nos vamos a 23 veces, vean que más o menos ha sido el múltiplo promedio en que la hemos estado comprando durante los últimos 5 años. De hecho, si revisamos el resto de los ratios, vean como el ratio precio-ventas todavía está un 30% por encima y el ratio precio-flujo de caja está un 12% por encima. Es decir, que en términos generales todavía estamos ahí un poquito por encima de los múltiplos que me gustaría pagar. Si nos vamos por aquí a los ratios históricos, podemos ver a la derecha arriba como claramente el ratio precio-ventas está un poco por encima de los promedios históricos. De hecho, está un poco por encima de lo que pagamos a principio del año. También lo vemos en el ratio precio-flujo de caja. A principio del año la vimos un poco más barata. Así que bueno, yo lo que le diría es, no podemos decir que Google esté extremadamente cara, pero sí le hemos podido comprar mucho más barata muchas veces en los últimos años. Esa es la primera parte. Segunda parte importante de la compañía. ¿Qué rentabilidad nos puede dar desde los múltiplos actuales Google si estamos pensando como una inversión a 5 años? ¿Okay? Vámonos al Car Calculator
Vamos a asumir que Google logra generar la cantidad de ganancias por acción que se espera. Vamos a suponer también que la logramos comprar a 24.11 veces, que ha sido su PER promedio de los últimos 5 años. Todo esto proyectado a 5 años. ¿Qué retorno podríamos esperar? Como pueden ver, es un retorno, incluyendo el dividendo, de más del 13%. Es decir, que realmente como una inversión a 5 años no está mal. 13% es más que la media de la bolsa. También hay que comentar que sería bastante por debajo del promedio que da Google históricamente hablando. Así que bueno, obtendríamos menos rentabilidad que los promedios históricos que da Google, pero más del 10%. Yo personalmente, si calculamos, por ejemplo, dándole un margen de seguridad del 10%, vamos a suponer que las ganancias por acción crecen un 10% menos de lo que se espera. Estaría generando alrededor de $21.80 en 5 años. Y le damos un margen de seguridad del 10%, aún así el retorno está por encima del 10%, ¿ok? Entonces, esto fue lo que me llevó a hacer algunas compras para el portafolio de largo plazo. Sí es verdad que para el portafolio de trading la impresión que tengo es que podremos ver correcciones mucho más profundas, pero bueno, lo normal es que como una inversión de 5 años, por ejemplo, ya el retorno esté por encima del 10%. Vamos entonces a hacer algunas otras operaciones, tal vez buscar operaciones con opciones, a ver si encontramos alguna que nos permitan comprar la acción más barata. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan Como por el podemos ver dinero. aquí, la volatilidad en Google no está demasiado alta. El IB Rank está por debajo de 30. Cayó mucho luego de su reporte de ganancias, lo cual es normal. Fíjense cómo teníamos una volatilidad en más de 80 y bueno, ya ha caído por debajo de 30. Así que bueno, podemos entender que no nos van a dar mucha prima si buscamos contrato con opciones. Por ejemplo, si buscamos un contrato que expire en septiembre 18, faltan 55 días, vamos a buscar algún strike price que nos pueda interesar. Fíjense, por ejemplo, 280 que tiene mucha liquidez, 280, 270, tal vez un put credit spread. Nos están dando $108. Faltan, como decíamos, unos 55 días para la expiración. No está mal ese contrato, pero bueno, yo diría que podemos buscar contratos mejores. Sobre todo porque si se fijan en la gráfica, el último soporte importante que tuvimos fue la zona de los 272 más o menos. Así que bueno, ahí estaríamos comprando un poco por encima de esta zona, que no me extrañaría que sea una zona que vayamos a buscar durante los próximos trimestres. Ya si nos vamos a precio en cerca de los 270, nos están dando muy poco crédito, menos de $80 a 55 días es un poco bajo. Así que bueno, desde el punto de vista de opciones, yo diría que hay que esperar. No es que esté mal si le gustan mucho las acciones de Google, pero no es el tipo de contrato que a mí me gusta hacer. Ahora, desde el punto de vista técnico, fíjense cómo tuvimos ruptura de la media móvil de 200 periodos. Llevamos 2 sesiones consecutivas testeándola, tratando de recuperarla y no pudimos. Los niveles de sobreventa son significativos ya. Eso fue una de las razones que me llevó a comprar algunas acciones. Pero si nos vamos a gráfica semanal, vean que ni siquiera hemos tenido ruptura de la media móvil de 50 periodos semanal. Y podemos ver que en otros momentos de corrección de Google, hemos incluso testeado, caído por debajo de la media móvil de 200 periodos semanal. Lo hicimos en 2020, 2022, 2023. Lo volvimos a hacer en 2025. Y vean lo lejos que estamos de esa media móvil de 200 periodos semanal. Y ni siquiera ruptura de la media móvil de 50 periodos semanal. Además, en gráfica semanal, los indicadores técnicos bastante bajistas. Mucho volumen bajista durante la última semana. Si juntamos todo esto, realmente me da la impresión de que podemos ver un poco más de corrección. Por eso esos contratos en la zona de 280 no me disgustan del todo, pero sí me gustaría buscar contratos mínimos por debajo de la zona de 270. ¿Por qué? Porque entre otras cosas estaremos protegidos por los mínimos de principio del año. Resumiendo el análisis de Google, podríamos decir que las acciones tuvieron un reporte de ganancia muy bueno. Tuvimos ciertos problemas, flujo de caja negativo, la deuda aumentando, la compañía emitiendo acciones cuando históricamente recompraba muchas, pero en términos generales el crecimiento fue impresionante. Yo diría que lo más impresionante fue ese 82% de crecimiento en su sector del cloud. Además, en el sector de cloud no solamente están creciendo por su segmento de inteligencia artificial, sino que tienen otros subproductos como Vertip, por ejemplo, que es para entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, vendiendo sus TPUs, que también es bien interesante. También Google Search se mantuvo muy sólido, que sigue siendo el principal negocio de la compañía.
Diríamos que desde el punto de vista de evaluación podría engañarnos un poco ese EPS tan alto, la ganancia por acción. Si la normalizamos y excluimos sus inversiones en Anthropic y SpaceX, bueno, estaremos más o menos en sus promedios históricos. Creo que como una inversión a largo plazo son múltiplos razonables, sin embargo para corto plazo me gustaría ver algo más de caída. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si le gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de lo mismo y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. Recuerde visitar nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que utilizamos hoy para hacer análisis profundo de compañías y nuestra plataforma para la comunidad de Academia de Inversores. Recuerden que aquí va a poder encontrar todo el contenido para la comunidad, tanto libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, compras y ventas para los portafolios, los cursos, el video Discord, el link para los directos de hoy para miembros y mucho más. Siempre lo va a poder encontrar tanto en el comentario destacado como en la descripción de cada uno de los videos del canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.